A continuación vamos a dar un repaso al tema 3, a la unidad 3, la atmósfera, dentro de la recuperación de la segunda evaluación. Bueno, pues la atmósfera es la capa gaseosa que rodea la Tierra y su formación comenzó aproximadamente hace 4.500 millones de años. Su Tierra, en su principio, posee una envoltura de hidrógeno y helio, ¿vale? Pero posteriormente aparecieron o empezaron a acumularse gases de origen volcánico y así se formó la atmósfera primitiva. Todo esto cambió hasta que hace unos 3.500 millones aproximadamente 3.500 millones de años, empezaron a formarse las primeras comunidades de unas bacterias, en concreto se llaman cianobacterias, que tenían actividad fotosintética, es decir, que podían aportar oxígeno a la atmósfera y retirar CO2. Todo ello y después el desarrollo de las plantas y las algas hizo que la atmósfera cambiara su composición. Y aproximadamente desde hace 2.500 millones de años se mantiene constante la composición de esta. La composición actual del aire, que sería la mezcla de gases, sería la siguiente: 21% oxígeno, 78% nitrógeno, un 0,04% de dióxido de carbono, argón un 0,9% y otros gases como el metano, el óxido y el azufre. En cuanto a la estructura de la atmósfera, vamos a ir viendo las diferentes capas que hay, desde abajo hacia arriba. Vamos a empezar por la troposfera, es la capa que está en superficie. En esta ya están aproximadamente el 90% de los gases de la atmósfera, y a medida que se asciende en ella se reduce la temperatura, hasta alcanzar unos 55 grados centígrados negativos. Aquí se dan o tienen lugar los fenómenos meteorológicos, como las nubes y las precipitaciones. Su límite superior es la tropopausa, que está entre 10 y 15 kilómetros aproximadamente. Después tendríamos la estratosfera. Su nombre viene debido a que todo está distribuido en forma de estratos. Lo más importante es que esta capa contiene una que se llama la capa de ozono o ionosfera. Esa capa de ozono protege a los seres vivos de las radiaciones ultravioletas. El límite superior es la estratopausa, a unos 50 kilómetros, que sería la línea que separa de la siguiente capa. La siguiente capa se conoce como mesosfera. Es una zona muy fría, llega a temperatura hasta menos 100 grados, y en ella es donde se producen la mayoría de estrellas fugaces. Después tendríamos la termosfera o ionosfera, que es la capa límite exterior. En esta capa se sitúan, aquí se producen las auroras boreales normalmente y se sitúan los satélites artificiales. Entre las funciones más importantes de la atmósfera vamos a destacar las siguientes. La primera es que aporta gases necesarios para la respiración como el oxígeno y gases necesarios para la fotosíntesis como el dióxido de carbono. Otra de ellas es que actúa como filtro protector contra las radiaciones solares y que regula las temperaturas gracias al efecto invernadero, que es un efecto en principio natural. También distribuye la energía solar por la superficie terrestre mediante los vientos. Produce la alteración y destrucción de las rocas mediante diversas reacciones químicas en las que interviene el agua y los cambios de temperatura. E intercambia calor y movimiento con la hidrosfera, causando las olas y las corrientes marinas. Llegamos a un término muy importante, que es el de la presión atmosférica. Se define la presión atmosférica como el peso que ejerce el aire sobre la superficie terrestre. Igual que si nosotros nos sumergimos en una piscina, se presionan nuestros oídos, pues el aire comprime también la superficie de la Tierra. Esta presión puede experimentar variaciones en función de la altitud, ya que a mayor altitud hay menor presión atmosférica.
Por lo que fijaos, en la cima de una montaña la presión es menor que en el nivel del mar, ya que hay menos cantidad de aire sobre nosotros y además la fuerza de la gravedad es menor. También influye la temperatura del aire. El aire frío es más denso que el cálido, por lo que tiende a bajar, mientras que el aire, como hemos dicho, el aire cálido asciende. En cuanto al viento, indicar que el viento es aire en movimiento, básicamente. Y el viento en superficie siempre se va a dirigir desde zonas de altas presiones o anticiclones a zonas de bajas presiones o borrascas. El punto 7, nubes y precipitaciones, es menos importante, por lo tanto no lo vamos a repasar. El tiempo meteorológico y clima exactamente igual. Ahora vamos a entrar en un punto muy importante, que es el de la contaminación atmosférica. Con frecuencia, en los partes meteorológicos podemos escuchar referencias como los niveles de calidad del aire, donde se menciona la concentración de determinados contaminantes. Pues bien, ¿qué son los contaminantes? Los contaminantes del aire son sustancias sólidas, líquidas o gaseosas cuya presencia en el aire va a implicar la pérdida de calidad de este, pudiendo llegar a constituir un riesgo para la salud. Los contaminantes más importantes son el monóxido de carbono, los óxidos de azufre y oxígeno, el ozono y el hollín, las partículas sólidas. Vamos a hablar ahora de un tema muy importante, que sería el calentamiento global. El calentamiento global se debe principalmente al aumento del efecto invernadero, que produce pues, que el planeta aumente su temperatura. Dicho efecto invernadero lo vamos a explicar a continuación. Este lo tenéis en la página que os voy a mostrar aquí. Estaría aquí explicado. Gases de efecto invernadero. ¿Vale? En la página 49. Simplemente es que al llegar el calor del Sol a la superficie terrestre, está escalentada. Y al intentar salir de este calor, hay determinados gases de efecto invernadero, como son CO2, metano y CO2, que sería dióxido de carbono, metano y vapor de agua, que lo que hacen es atrapar esa temperatura, atrapar ese calor haciendo que la temperatura aumente. Repito, el efecto invernadero es un proceso que aumenta la temperatura del planeta debido a que los gases de efecto invernadero que están en la atmósfera atrapan parte del calor que viene de la superficie terrestre y no le permiten salir al espacio, aumentando la temperatura de la atmósfera y con ello del planeta. ¿Qué ocurre? Que en los últimos años, y debido sobre todo al aumento de la concentración de dióxido de carbono o CO2, este ha hecho que aumente en exceso la temperatura del planeta, produciéndose lo que se conoce como calentamiento global. Otro proceso es la destrucción de la capa de ozono, que era producido por los gases CFC. Estos gases, llamados clorofluorocarbonados, lo que hacen es destruir el ozono que se encuentra en la atmósfera, en concreto en la capa de ozono, impidiendo de esta manera que absorba la radiación ultravioleta, que es letal para los seres vivos. Para evitar el cambio climático y la contaminación atmosférica hay una serie de medidas que se pueden tomar en cuenta, como por ejemplo instalar filtros en las chimeneas para evitar sobre todo la emisión de gases o de diferentes productos como hollín y óxidos de azufre. Una muy importante es desarrollar fuentes de energía renovables que sean limpias con el medio ambiente y sustituir el uso del carbón y el petróleo, que son los que contribuyen más al efecto invernadero, debido a la producción de gases de efecto invernadero principalmente. Energías como la eólica o la solar. También es muy importante que realicemos un consumo responsable de energía, no utilizar más energía de la que debemos. Por ejemplo, en invierno, en vez de poner la calefacción y estar en manga corta, pues nos ponemos un abrigo.
Y también es muy importante reciclar, porque la producción de materiales reciclados, como el papel, plástico y vidrio, consume mucha menos energía en su fabricación que si tuviéramos que hacer materiales nuevos, de nueva creación.